Su presencia en este espacio que la UAM ha preparado para nosotros para discurrir en torno a los planes de estudios de la licenciatura en Historia, y agradecemos por supuesto a la organizadora Irma Bolaños que nos ha, dispuesto este escenario para poder coincidir. Y vamos a dar continuidad a la mesa de los planes de estudio. Esta es la mesa 5, planes de estudio 3. Y aquí está programada 5 ponencias, de las cuales 4 están presentes. La primera, que es reformas, continuidades y desafíos en la reforma de planes de estudios 2006 y 2024 en la licenciatura en Historia de la Universidad Veracruzana. Los autores no se encuentran presentes. La autora primera, la doctora Julieta Arcos, me manifestó estar enferma, entonces no está con nosotros. Entonces vamos a proceder a la segunda ponencia del día de hoy, que es entre el plan de estudios y el aula, tensiones curriculares en la licenciatura en Historia de la UAM Iztapalapa. Y voy a leer una breve descripción, reseña, una síntesis curricular de la autora. La licenciada Estefanía Alejandra Núñez Sanabria es maestra en Desarrollo y Planeación de la Educación en la UAM Xochimilco. Es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Actualmente cursa la maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación en la UAM Xochimilco y ha participado en proyectos de recolección y análisis de datos educativos, así como en actividades de fomento a la lectura y divulgación cultural. Ha presentado ponencias sobre la enseñanza de la historia y procesos urbanos en encuentros académicos regionales y locales. Su experiencia incluye trabajo en comunidades lectoras, diseño de materiales didácticos y coordinación de clubes de lectura. Actualmente desarrolla una investigación de tesis sobre factores de reprobación en educación superior. Damos entonces el tiempo a la licenciada Estefanía Núñez, indicándole a ella y a toda la mesa que mostraré estas tarjetitas para indicarle que el amarillo tienen 5 minutos para concluir su ponencia y cuando yo muestre la roja, 3 minutos para concluir. Tienen 20 minutos para exponer su presentación. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Como ya se mencionó, este trabajo es parte de una ICR de la maestría que estoy realizando, la maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación. Este proyecto de ICR se llevó a cabo gracias al apoyo de la licenciatura en Historia aquí en UAM Iztapalapa, en la que se realizó un trabajo de entrevistas y de encuestas, y gracias a esas es que traigo esta ponencia aquí con ustedes. Se deriva de… ¿Así se cambió? Ok. Bueno, ese es el pequeño índice. Ok. Se deriva de unos resultados más allá de los factores de reprobación que estoy analizando en mi ICR. Esta ponencia se está desarrollando sobre todo en un hallazgo que se visualizó mucho entre las entrevistas y las encuestas con alumnos y docentes, que es una de las tensiones curriculares de entre el currículum oculto y el currículum prescrito. Ok. Para ello, me guié con este marco conceptual. Para empezar, ¿qué es el currículo prescrito? Algunos autores, como César Coll, lo menciona como un diseño curricular, es decir, el documento en sí. Podríamos decirlo como un ideal. Y bueno, a partir de aquí es que voy a poder desarrollar los otros, que es el currículo real y el currículo oculto. Estos dos se llevan en la práctica. ¿Qué vamos a ver con el currículo real? Es esta diferencia entre el ideal del documento, es decir, en este caso del plan de estudios de la licenciatura en Historia, y lo que está sucediendo. El currículo oculto lo que nos va a reflejar es ese diálogo entre las aulas
que no se puede manifestar directamente con la diferencia de un currículo real y prescrito. Voy a explicarlo un poquito más a fondo. Ok, bueno, como ya les comenté, el currículo prescrito pues está sobre todo enfocado en el diseño curricular, es decir, el documento en sí, y autoras como Inés Dussel pues lo conceptualiza como el texto que llega a las escuelas, el documento escrito que se decide a niveles de los ministerios, es decir, quienes lo realizan desde arriba, ¿no? Y el currículo real y el oculto, pues lo que sucede durante la práctica. Ok, por pasos. El currículo real, como ya habíamos dicho, es esta diferencia entre el prescrito y la reinterpretación, y en ella se pueden identificar sobre todo los programas modificados, los programas modificados en la práctica, los temas que llegan a omitir los docentes, las evaluaciones cómo se adaptan y las explicaciones que van a priorizar los mismos docentes. Eso es más fácil de identificar porque ya se tiene desde qué se va a partir. A diferencia del currículo oculto, que nos habla más allá de las identidades y de los modos de estar que tiene cada alumno y cada docente. Es decir, no tiene que ver con los contenidos, pero sí va a tener que ver con estos valores, con estas normas, las jerarquías de docente-alumno y sobre todo con estas expectativas no escritas. Las expectativas fueron un punto muy importante en la investigación de la ICR porque se encontró en respuesta de los alumnos que tenían expectativas distintas a lo que realmente era el papel de un profesor y las expectativas de los docentes desde qué esperaban de sus grupos. Esto es de lo que se va a tratar aquí en la ponencia, porque vaya, si solucionamos parte de este currículo real y el currículo oculto, podemos detectar ciertas áreas donde se pudiera mejorar y poder hacer puntos a favor para el plan de estudios, para que pueda haber una modificación y no haya un estancamiento de alumnos reprobados. Okay. Bueno, estos son los objetivos de la ponencia. El objetivo es visibilizar cómo el currículo oculto opera en la licenciatura en Historia, configurando experiencias que no siempre corresponden con lo que el plan de estudios nos dice. Y bueno, dentro de los específicos está describir este currículo prescrito, analizar cómo se transforma en la práctica, identificar elementos no explícitos y reflexionar sobre su efecto en las trayectorias. Este fue un estudio de caso, es decir, solamente nos enfocamos, me enfoqué en la licenciatura en Historia a partir de la última actualización del plan de estudios que fue en el 2009. La población de los alumnos aquí en UAM Iztapalapa es multigeneracional. Podemos encontrar desde alumnos que todavía entraron en 2011, 2012, y vaya, los que ingresaron hace apenas el año pasado, ¿no? No quiere decir que al ser un estudio de caso los resultados no vayan a servir para otras áreas. Al contrario, al ser un estudio de caso, se pudo encontrar que más allá de los factores que porque el alumno no lee o porque se dice que es flojo, que es el que reprueba, sino se encontraron otros factores que se pueden llevar más allá de la misma institución de la UAMI y de la misma licenciatura en Historia. El enfoque de lo que se llevó a cabo en esta metodología fue mixto, es decir, se llevaron datos cualitativos y cuantitativos. Esto es importante mencionarlo porque el tipo de muestreo que utilicé fue probabilístico por conveniencia, es decir, solamente se entrevistó y se encuestó a cierto sector de la comunidad en Historia. Esto pudiera generar un sesgo, pero al ser un enfoque mixto se tiene como un complemento entre los mismos hallazgos.
Las técnicas y los instrumentos se realizaron de la mano con el asesor con el que estoy realizando la maestría, y el cuestionario fue autoadministrado, es decir, se les entregó a los alumnos un cuestionario que estaba compuesto por 46 preguntas. La mayoría eran preguntas cerradas, pero en algunos casos estaba abierta para poder encontrar su perspectiva de lo que era el estudiar historia y el por qué creen que están reprobando. Se llevó a cabo con los alumnos de séptimo y noveno trimestre. ¿Por qué estos trimestres? Estos trimestres son clave porque los alumnos ya tienen un trayecto recorrido de la licenciatura, es decir, ya saben qué materia, bueno, pueden identificar más fácil qué materias les están costando un poquito más de trabajo que otras. Y las entrevistas hacia los docentes fueron entrevistas semiestructuradas. Se lograron hacer entrevistas a 14 docentes, se llevaron a cabo de distintas maneras, desde presencial hasta en línea. Y bueno, se tuvo dentro de las entrevistas una estructura de 19 preguntas para los docentes. En ellas se dividieron por factores que se habían identificado, los educativos, los del mismo currículum, los pedagógicos y algunos que fueron emergentes. Estos emergentes son los que vemos más de manera simbólica de qué es lo que creen por el que se está reprobando y cuáles son esas mismas tensiones. Bueno, las estadísticas para el proceso, las que son las cuantitativas, se hicieron mediante estadísticas descriptivas a través de Excel y del SPSS. Y para las entrevistas, para los resultados cualitativos, se llevaron a cabo codificaciones y aproximaciones sucesivas. Esta es la ruta metodológica que seguí para el trabajo. La voy a pasar. Y aquí las fuentes utilizadas, quise hacer énfasis en estas tres porque quería reflejarlo también con estos mismos que les estaba hablando desde el principio, lo del currículum prescrito, el real y el oculto. En los documentos oficiales con los que revisé, que es el plan de estudio, el mapa curricular, el programa de cada UEA. Ok. Para los que no son de aquí de UAM Iztapalapa, un poquito y muy de rápido para no tomar tiempo con eso, dentro de las características del plan de estudios es que se maneja a través de créditos y se da a través de unidades de enseñanza de aprendizaje. Es lo que llamamos UEA. Cada una, bueno, lo explico un poquito más adelante, pero bueno, quería hacer énfasis en un paréntesis en esto para el programa de las UEA. También se revisó la legislación universitaria y bueno, esto lo podemos ver como el currículum prescrito, el documento. Para los datos cuantitativos obtuve estadísticas de sistemas escolares, es decir, cuántos alumnos han reprobado, cuáles son las materias en las que ha reprobado, que para el caso de aquí en UAM Iztapalapa no es que reprueben, sino no acreditan, es decir, obtienen una NA, y los anuarios estadísticos que publica la UAM. Aquí vienen unos datos de cuántos alumnos ingresan, cuántos alumnos egresan, cuánta demanda hay. Lo podemos ver desde un punto de un currículum real, porque en el anuario estadístico, si bien nos habla de cuántos aspirantes hay para la licenciatura de Historia, que en este anuario pueden encontrar para cualquier licenciatura y para cualquier posgrado, pero bueno, para el caso de Historia, en este anuario estadístico podemos encontrar esa diferencia de cuántos aspirantes hay para Historia, cuántos son aceptados, cuántos se logran inscribir. Es que podemos ver esta diferencia entre de lo real, de lo ideal y de lo real. Y finalmente la bibliografía base. Ok, para ir un poquito más en números, para poder visualizar cuál es el problema aquí. Anualmente se tiene un promedio de 85 alumnos que ingresan a la licenciatura de Historia, bueno, que son aceptados. El número de aspirantes ha ido bajando cada año. Esta licenciatura, si bien inició, no como tal como licenciatura desde que inició la UAM Iztapalapa, porque estaba dentro de una licenciatura que se llamaba Humanidades, que posteriormente hace una separación
ya como tal a una licenciatura en historia. Desde el momento que se da como licenciatura en historia, en 1992, tiene una alta demanda. Aproximadamente entre 600 y 400 aspirantes para la licenciatura. Pero ¿qué pasa con cada año? Va disminuyendo, pero no el número de aceptados aquí en la licenciatura. Ese número se permanece. Sin embargo, el número de egresos sí es muy por debajo. Se tiene un promedio que el 85 alumnos anuales ingresan. Sin embargo, hay un promedio de entre 25 y 40 egresados, sin contar los titulados. El número de titulados es un poquito más bajo, ya que se tiene un procedimiento un poquito engorroso y más burocrático, y muchos alumnos simplemente no lo hacen. Ok, esto es lo que les decía sobre la demanda en la admisión de la licenciatura en Historia. Como pueden ver en la gráfica, bajó mucho, muy exponencialmente, desde el 2009, que son los datos que estoy tomando, hasta el 2024. Sin embargo, en la barrita naranja, que son los ingresos, se mantiene casi igual. Ok. En esta otra gráfica, la línea verde son los alumnos activos. Les comentaba, aquí hay alumnos multigeneracionales, es decir, la UAM da 10 años y da todavía 2 años más de prórroga para que puedan terminar sus estudios. Y si a ello le sumamos los 85 alumnos anuales, se tiene en promedio pues el número de matriculados más el número de ingresos, un número muy alto de alumnos activos. Estamos hablando aproximadamente de entre 400 y 500 alumnos activos. Y en las barritas de hasta abajo, en la naranja y en la azul, son los alumnos que logran egresar cada año. Son unas diferencias muy preocupantes. Es por ello que me aventuré a ver lo de los factores y también por un poquito la cuestión nostálgica de que yo estudié aquí, ¿no? Los alumnos reprobados han ido en aumento, si bien entre el 2010 entre el 2020 y 2021 por pandemia no se contabilizaron las CNA. A partir del 2022 y en adelante se tiene un aumento casi del 50% en números en alumnos que van reprobando. Es decir, pudiéramos decir que fue parte de la situación de pandemia, pudiéramos decir que no, pero lo que sí se refleja es que hay un aumento exponencial también en alumnos que obtienen NA. Es curioso ver que esas NA se repiten mucho en ciertas UEAs o unidades de enseñanza-aprendizaje que son muy claves para el mapa curricular del alumno. La que suelen reprobar más desde la información que nos da sistemas escolares es Historiografía General 2. Ok, bueno, está un poquito del mapa curricular. Es como la estructura que tiene la licenciatura en Historia. Ok, la UAM se da, tiene esta base de ser una universidad muy flexible y el mismo plan de la licenciatura lo refleja porque muchas de las UEAs no están seriadas. Eso hace que los alumnos, al no encontrar algún grupo en el que esté libre, puedan escoger dentro de las que están abiertas a alguna otra materia. Para el caso de historiografía, si bien está seriada con Historiografía General 1, si la ha cursado y la ha pasado como con S o con MB o con B, puede ser que… ok, voy a retomar un poco. Si bien historiografía es una materia que los alumnos desconocen totalmente, pueden tener problemas con ella porque asimilan la historia que conocemos con conocimientos básicos hacia la misma historiografía.
Es decir, el docente también cree que el alumno ya sabe qué es una historiografía y por ende es un poquito más complicado de acreditar. Ok, vuelvo a retomar el punto sobre la historiografía general 1 que está seriada con la historiografía general 2. Hay pocos docentes que dan esta unidad de enseñanza-aprendizaje. Los modos son distintos y al tener una libertad de cátedra pueden omitir ciertos temas para poder saltarse hacia otros. Esto varios de los docentes durante las entrevistas lo toman como una sobrecarga curricular. Ellos mismos indicaron durante las entrevistas que les es complicado llevar a lo largo de esas 12 semanas, porque el sistema en WAMI es trimestral, todo el contenido. Por lo que en su mismo programa sintético pueden hacer o pueden omitir ciertas cosas que deseen que aprendan sus estudiantes. Suponiendo que un alumno haya acreditado con cierto docente que omitió cierta bibliografía o cierto conocimiento, al pasar a al siguiente, digamos, nivel, a historiografía general 2, el docente nuevo, o puede que sea el mismo, puede que no, el docente nuevo supone que ya sabe ciertas cosas que vienen ya en el mismo programa. Esto es importante porque aquí hay una tensión ya. El docente tiene expectativas ya directamente de sus alumnos porque creen que el haber ya acreditado con la calificación que haya sido esa materia, aprendieron ciertas cosas que ya vienen prescritas en este programa. Sin embargo, muchas veces no es así. Hay aquí una heterogeneidad. Okay. Hay aquí una heterogeneidad y una desigualdad, porque se orilla a los mismos estudiantes a que entonces sigan una línea de cursar con los mismos docentes, porque ya llevan lo que omitieron. Es decir, si el docente está dando México 1 y sabe que omitió ciertas cosas porque ya no da tiempo para poderlas ver durante el trimestre, al cursar en México 2, Historia de México 2, con ese mismo docente, él ya va a saber desde dónde retomar. Pero el caso aquí en la universidad es que no siempre se llevan las mismas materias con los mismos docentes y se parte de la idea de que el alumno ya conoce. Y viceversa, se parte también de que el alumno cree que ese docente le va a enseñar lo que quizá el anterior no le enseñó u omitió. Todo esto va generando una rastra de conocimientos, a su vez va generando ciertas faltas de motivaciones, que son también uno de los factores que más se detectaron como emergente entre los alumnos que tenían más NA. Y bueno, ya sé que yo voy a terminar, pero no quiero terminar sin la parte de la cultura de la exigencia, que también es algo que se reflejó durante las entrevistas y las encuestas, porque la licenciatura en Historia tiene esta fama de que todos tenemos que leer todo y en todo momento y tenemos que conocer de pe a pa, y el que muchas veces los alumnos se sientan ya con esta carga mental también de lo que tienen que conocer, es parte de algunos de los factores que generan pues este estrés de que finalmente pues tienden a los alumnos a reprobar, ¿no? Okay, solo mis reflexiones finales. El plan de estudios aquí en WAM Iztapalapa y en cualquier universidad no va a operar de manera aislada. Es cierto que encontramos ciertos factores, sin embargo los factores de reprobación y estas tensiones son multifactoriales. Se tienen de todos lados de donde los alumnos pueden reprobar o en este caso obtener NA. No solamente le echamos ahorita la culpa al plan de estudios, y aquí también se ve reflejado con estas prácticas, expectativas y valores que transmitieron los mismos alumnos, los mismos docentes a través de este trabajo de campo, que fueron las entrevistas y las encuestas. Y bueno, finalmente el currículo oculto que se reflejó y en general no es un problema en sí,
pero sí es importante que lo comencemos a visibilizar, pues para poder trabajar un poquito más en ello y ver de qué manera podemos apoyar a los alumnos para que, pues bueno, pueda haber un mayor número de egresos también. Muchas gracias, Stephanie. Agradecemos a Stephanie el compartir los resultados de esta importante investigación que ella realizó, ¿verdad? Muchas veces los contenidos de nuestros programas no coinciden con la duración del trimestre o del semestre, ¿verdad? A nosotros nos pasa, por ejemplo, en historiografía mexicana, así le llamamos en la Universidad de Campeche, en la licenciatura en Historia, concentra el periodo novohispánico. Presenta el siglo XIX y el siglo XX, todo en un semestre, y si vemos prácticamente el semestre en la universidad, quitándole puentes, días festivos y demás, nos queda un trimestre prácticamente. Entonces, yo creo que eso es la mayor tensión que se va generando en los estudiantes, porque el docente tiene que terminar su contenido. Y entonces, en ese objetivo, pues, hay presión de parte del docente hacia el alumno y, bueno, se genera mucho estrés, ¿no? Muchas gracias. Bueno, continuamos con la siguiente ponencia titulada Los planes de estudios de la licenciatura en Historia, la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y esta ponencia nos la presenta la doctora Rosalía Hernández Pedrero y la doctora Gloria Pedrero Nieto, juntamente con la doctora Graciela Isabel Badía Muñoz, de la misma universidad. La doctora Rosalía Hernández Pedrero es profesora de asignatura de la facultad, antropóloga e historiadora, con especialización en temas de artesanía, arte popular, vestimentas, cultura popular, y actualmente es estudiante del doctorado en estudios latinoamericanos en la UAM, y tiene publicaciones en revistas especializadas con temas de cultura latinoamericana, educación, sociedad y trabajo. La doctora Gloria Pedrero Nieto es profesora de tiempo completo, investigadora con especialidad en Hacienda, Reforma Agraria, Desamortización, Vida Cotidiana y Trabajadores en el Estado de México. La doctora Gabriela Isabel Badía Muñoz es profesora de tiempo completo, investigadora en temas de educación, educación a distancia e inteligencia artificial. Les dejo entonces el tiempo a ellas. 20 minutos, por favor. Sí, gracias. ¿Sí se escucha o no? No. ¿Sí? Gracias. Bueno, muchas gracias. Además, estoy muy contenta porque yo salí de esta universidad en el doctorado. Muchas gracias. Bueno, yo soy Gloria Pedrero Nieto, ella es Graciela Isabel Badía Muñoz, y Rosalía Hernández Pedrero no pudo venir. Bueno, entonces los planes de estudio de la licenciatura de Historia, bueno, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, nos encontramos con que desde que es universidad, ¿verdad?, hubo 9 planes de estudio, ¿sí? Bueno, el primero es el de 1965. Su objetivo era la formación. Sí, bueno, gracias. Sí. Su objetivo era la formación de docentes. Surge como una especialidad de la Escuela Superior de Pedagogía. Se elaboró tomando como base el plan de la Universidad Veracruzana. Qué lástima que no están los colegas de la Universidad Veracruzana, ¿verdad?, para ver qué semejanzas pudo haber. El plan de 1970. En 1970 cambió el nombre y la categoría de escuela a Instituto de Humanidades. El plan de estudios se basó en el de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por lo que se enfocó a la formación de profesionales en la investigación. Después, para 1974, se logró la categoría de Facultad de Humanidades, con una licenciatura en Historia de 4 años. En el plan de 1975 se planteó que los objetivos serían la difusión, la docencia y la investigación para preparar a los profesionales especializados en la historia.
En el plan de 1977, su objetivo era que los alumnos y maestros fueran críticos, especializados en la historia y capaces de difundirla, enseñarla, investigarla e integrarla a la realidad social. Los cambios en los planes de estudios realizados entre los años de 1975 y 1979 fueron tan cercanos que se sobrepusieron unos con otros, de tal forma que los estudiantes no egresaban con el plan de estudios que habían ingresado. En el plan de 1984 se tuvo un currículum diseñado bajo la teoría conductista y apegado a la normatividad institucional de la tecnología educativa. Se agregaron materias en las áreas de teoría y metodología y se crea un área de docencia. En el plan de 1992 fue creado con el enfoque de la didáctica humanística y crítica. Se diagnosticó la ausencia de estudios de otras ciencias sociales necesarias para cumplir el objetivo de ubicar a la historia en ese contexto. En el de 2002 se elaboró y fue presentado otro plan de estudios para aprobación por los órganos pertinentes, mismo que no fue aprobado. El plan del 2004 se introduce el modelo basado en competencias. En él se unió el estudio de los procesos históricos y la historiografía que daba cuenta de ellos. En el 2015, uno de sus objetivos es interpretar la realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que lo han configurado, valorando las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género. Actualmente tenemos el plan del 2024 y el cual tiene como objetivo formar profesionistas con sólidos conocimientos, capacidades, espíritu crítico y actitud de servicio a fin de contribuir al desarrollo social. Le doy la palabra a la doctora Badía. Bueno, la metodología, hay que cambiar la diapositiva. La metodología en general que se utilizó fue lo siguiente. Se buscó información de los planes de estudios y encontramos información muy diversa y contradictoria, que vale la pena decir. Entonces, en particular, nosotros tomamos la información dada por control escolar, donde nos vamos a dar cuenta que no se marca una claridad entre reestructuración y nuevo plan de estudios. Perdón, la que nos podemos dar cuenta que no se explica lo que es una reestructuración y lo que es un nuevo plan de estudios. Y vamos a ver muchas cosas afines entre los planes de estudios que hablemos aquí probablemente, porque corresponden a las políticas nacionales y cómo las traducen las instituciones con sus características propias. Bueno, se buscó entrevistar a estudiantes titulados que ejerzan sobre la historia o que tengan relación sus trabajos con la historia, y también después se analizaron las entrevistas, se buscaron los puntos más significativos. Y vamos a ir revisando cada uno. Podemos cambiar a la siguiente para no tener que leer los puntos, cambiar la siguiente a la siguiente, porque si no nos va a comer el tiempo. Bien, los motivos, una de las preguntas que se les hizo a los ex estudiantes de los diferentes planes fue que cuál había sido sus motivos para estudiar historia. Las respuestas cambian muchísimo dependiendo de las generaciones y esto lo vamos a encontrar en las diferentes preguntas, ¿de acuerdo? Los más cercanos suelen ser más críticos, más agudos, o sea, los que están recientemente salidos, pero también tienen una coincidencia en particular donde el área de docencia hacía ya revisión de los estudios curriculares. Entonces explicaba las deficiencias de los planes de estudios anteriores. Entonces están más informados los alumnos que los egresados recién titulados. Bien, también hay otra cosa muy importante en relación a su percepción vivida durante la carrera. La gran mayoría de las generaciones notan que hay transformaciones de los planes de estudio y que se impacta su desarrollo tanto personal como formativo. O sea, que ellos se sienten en cierta manera satisfechos, pero se pudieron ingresar al mercado laboral
y de repente sí marcan algunos problemas en relación a que algo no salió muy bien, ¿de acuerdo? Los maestros que han sido sujetos determinantes, los más cercanos son más críticos, los más distantes, todos somos buenísimos. O sea, es algo así muy extraño. Mientras más viejos somos, los más distantes, ya que están viviendo las rosaduras del gremio, y empiezan a decir que los maestros pues, trabajamos mucho. Algo muy importante que reconocen es la experticia disciplinar y sobre todo, algo que nos llamó mucho la atención, el ser acompañantes en sus procesos formativos, medio psicólogos, además de compañeros en la construcción de su objeto de estudio, gente principalmente en los seminarios. Bueno, en relación a la opinión sobre el plan de estudio es diferente y los egresados de los planes flexibles tienen mejor comentario, más fundamentado, reconocen la estructura del plan y promueven la reflexión crítica y los vínculos con la realidad social. Estos últimos 3 planes de estudio en eso son muy claros. También las materias más valoradas, pues hay respuestas muy claras. O sea, estas van en relación a los contenidos disciplinarios, pero también en relación a los maestros que les han dado estas materias, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hablan, por ejemplo, de prestigio y podemos mencionar maestros icónicos como Jaime Collazo, Georgina Flores, también Gerardo González, pero inicialmente fueron muy criticados, pero ya cuando salen se dan cuenta de sus aportaciones y detectan que son las materias filtro, sobre todo el área de teoría y metodología. Ahí lo encontramos muy bien, y las historiografías. Bien, hacen también algo muy importante al reflexionar sobre su formación profesional y su satisfacción personal. Ellos dicen, yo no sé si es un vicio que tenemos algunos, pero ellos dicen que se sienten muy satisfechos con lo que estudiaron. Pero algunos, en particular un estudiante, una ex alumna y ha sido muy crítica y muy clara de decir, no, pues yo cuando salí dije, ¿por qué estudié esto? ¿No? Y me desaparecí y después empecé a encontrar ya con el vínculo del mercado laboral lo que me había formado la universidad y que no era nada más en conocimientos de historia universal o de historia de México, sino que había competencias genéricas que me permitían trabajar donde yo estaba. Bueno, también la mayoría de ellos reconocen que en su práctica docente han tenido que aprender sobre ella, sobre todo la parte de las tecnologías. Cuando revisamos los planes de estudio nos dimos cuenta que vimos que las TICs, o sea, todo esto, la paquetería de Microsoft, se dio por generaciones y generaciones en 2 planes seguidos ya para terminar. Pero ellos ya habían visto eso en la preparatoria, entonces consideran una materia poco atractiva las TICs porque no estaban vinculadas a su mercado y no estaban también vinculadas a su característica de vida, que ya son ya son muchachos de gráficas, ¿no? Entonces, la veían obsoleto. Entonces, en este momento, ellos están aprendiendo sobre el mercado laboral y han encontrado una desvinculación muy fuerte. También en relación, la licenciatura de Historia se ha sostenido en que solamente se tenga traducción de textos en diferentes idiomas, en particular en el inglés, pero aquí en el mercado laboral los mejor pagados son aquellos que tengan los 4 dominios de los idiomas, tanto inglés como francés, ¿de acuerdo? Bien, también algo muy importante, que hay mercados emergentes que están saliendo, que son muy bien pagados, pero no tienen prestaciones sociales. ¿Y a cuáles me refiero? A servicios educativos para la tercera edad. Estos son muy bien pagados y los encontramos generalmente en educación continua y a distancia, pero no en la que se da en la facultad propiamente, sino aquella en que se da a público general interesado, donde llegan adultos mayores que fueron médicos, que son ingenieros y que deciden que quieren estudiar historia de las religiones. Y de repente tiene una cabida brutal los alumnos de historia ahí y es muy bien pagado, pero no tienen prestaciones sociales. También algo muy importante, tenemos alumnos trabajando en investigación como investigadores de medios, de diferentes medios. Ellos inclusive son influencers y también tenemos visitas culturales. Actualmente el gobierno del estado está contratando de forma ocasional exalumnos en estas temáticas. También algo muy importante, cuando se vio quiénes estaban estudiando posgrado, encontramos algo que nos llamó muchísimo la atención y es una vergüenza, por cierto. Bueno, todos cuentan con estudios de posgrado.
Eso no es el problema. La maestría y el doctorado no es ningún problema. Pero lo que sí es problema es los diplomados profesionalizantes, sus costos en sustitución de lo que sería una etapa reglamentaria para poder profesionalizarse como historiador, que es el hacer un trabajo de investigación y el poderlo discutir con sus maestros como pares en un examen profesional. Bien, pero ahorita están estos diplomados profesionalizantes y también algo muy importante, los costos de los mismos. Otra cosa también muy importante, los grados universitarios, tanto la maestría como el doctorado, solamente valen en carrera académica por 1 año, mientras las certificaciones dadas por conocer valen por 2 o 3 años. Siempre y cuando yo pague mis 5,000 pesos, voy a tener, o sea, funciona más que un doctorado. Entonces, ahí hay un problema porque estamos comprando cursos pequeños a través de las certificaciones. Bien, también algo muy importante es que tenemos alumnos trabajando en diferentes ámbitos que no estaban preparados. O sea, nosotros no preparamos directores de escuela, pero nos encontramos que nuestros alumnos han entrado a escuelas de paga y están trabajando en puestos directivos, lo mismo que en puestos, que en los archivos también están trabajando en cargos directivos. Y también algo muy importante que vale la pena mencionar, encontramos algo curioso. Algunas librerías, en particular la librería Gandhi, tiene puestos que se llaman libreros. Bueno, ese puesto es muy interesante porque los alumnos de historia, los egresados en historia, ahorita tienen una función de leer sobre historia, sintetizar y exponer ante un público general los contenidos de los libros de historia. Y están obteniendo plazas de tiempo completo y están felices porque están leyendo y esto les agrada muchísimo. Bien, también la parte de que están trabajando en educación continua y a distancia en el Ayuntamiento de la ciudad de Toluca, donde se está abriendo un campo importante, y también que los archivos ahorita, a partir de la ley de archivos, se están organizando la parte de archivos de concentración. Entonces está habiendo mucho trabajo para los recién egresados en archivos, además que vienen muy preparados en la parte de archivos históricos, ¿no? Bien, ok. También algo muy importante, la parte de las tecnologías, pero aplicado no solamente a la docencia, sino a la investigación y a la difusión. Ahí ellos dicen que nos falta muchas cosas. Para terminar, en relación a todos los planes de estudio, llámese como se llame, generación como lo que se llame, todos hablaron, todos los egresados mencionaron de que había poca relación entre los ejes horizontales y verticales de los planes de estudio, que había repeticiones, que no se vinculaban las materias o unidades de aprendizaje de un semestre, que no había trabajos en conjunto y que había que estaba muy pulverizado los semestres en los trabajos que se presentaban. También otra cosa muy importante que ellos mencionaron es que el seguimiento, que debería de haber un seguimiento de egresados desde en el momento en que entran y se van, el por qué se van. No sabemos el por qué se van. El sistema de tutorías no nos dice por qué se quedan. O sea, no hay una parte de entrevista del alumno para detectar rápidamente los problemas de formación. Por tanto, no se pueden hacer cursos, no sé, de habilidades, de proyectos educativos, en fin, no se puede hacer. También la parte de educación continua y a distancia debe de establecer una relación permanente con los estudiantes, los egresados, hacer cursos a bajo costo y generar diplomados especializados, pero no al costo que están. Es cuanto. Muchísimas gracias a las ponentes por haberse ajustado perfectamente al tiempo, ¿verdad? No fue necesario pasarle las tarjetitas, se ajustaron, incluso les sobraron unos minutitos. Les agradecemos que nos hayan compartido, ¿verdad?, este estudio que ellas realizaron. Se denota un arduo trabajo, pues analizaron desde 1975 hasta su actual plan de 2024, ¿verdad?, de 2024, y este resultado incide en la importancia de valorar, de analizar nuestros planes de estudio, y es precisamente lo que coincidíamos en la mesa 4 hace unas horas, ¿sí? Y decíamos que las acreditaciones eran importantes, las certificaciones eran importantes, porque nos obliga a analizar y a valorar nuestro trabajo en función
al plan de estudios en función a nuestros egresados, y esto con el fin, por supuesto, de poder ver nuestros resultados y establecer o implementar acciones que nos ayuden pues a la mejora continua de nuestras licenciaturas. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la siguiente ponencia, que lleva el nombre de Historia Curricular de la Licenciatura en Historia, Universidad Autónoma del Estado de México. Y esta ponencia nos la presenta la doctora Georgina Flores García y la maestra Teresa de Jesús Corral González de la Universidad Autónoma del Estado de México. La doctora Georgina Flores es licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en innovaciones educativas por la Facultad de Ciencias de la Conducta, maestra en Educación Superior por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAM, doctora en Educación por la Universidad de La Salle, y ha presentado sus servicios docentes de manera coordinada en las facultades de Antropología, Turismo, Economía y Medicina. Laboró como docente de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, hoy Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente sirve en la Facultad de Humanidades como docente de tiempo completo y donde inició su servicio como docente en septiembre del año de 1979. Fue titular del programa Sensibilización Docente en la Dirección de Desarrollo del Personal Docente de la UAM durante el cuatrienio 2002-2006. Y la doctora María Teresa de Jesús Corral González es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestra en Docencia por la Universidad Digital del Estado de México, profesora adscrita a la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha impartido servicios docentes en Educación Media Superior y Educación Superior en la Universidad Autónoma del Estado de México en las licenciaturas de Ciencias de la Información Documental e Historia. En esta última, de manera interrumpida durante los últimos 12 años, en las áreas afines al trabajo del archivo histórico. Ha participado en diferentes eventos académicos como ponente en diferentes entidades del país y de manera continua en la Red Nacional de Licenciaturas en Historia. Actualmente también se desempeña como auxiliar de la coordinación de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades. Dejamos entonces el micrófono a la doctora Georgina. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a la paciencia de todas y de todos ustedes. Agradezco sinceramente todo el trabajo de más de un año de la doctora Hernández Bolaños y su equipo. No se mira tanto el equipo, aunque se ven algunos integrantes, pero es un trabajo muy fuerte. Muchas gracias y la paciencia de todos con sus ojos abiertos y su cerebro despierto, lo agradezco todavía más. Porque esto van a decir ustedes, pero si ya lo dijeron anteriormente la doctora Pedrero y la doctora Badía. Esta es la misma historia, pero contada de manera distinta. Esta es la historia de los planes de estudio de la licenciatura en Historia. Y lo primero que quiero decirles a ustedes es que sin esta artífice no tendríamos los planes que tenemos. Ella inició con la licenciatura. Llegó recién se había instituido. Unos años después la invitaron, pero no directamente a ella. Habían invitado a una persona que supiera paleografía porque no encontraban quién sabía. Y hoy por la mañana decíamos, se diseña un plan, pero ¿y esto quién lo va a dar? No hay nadie que lo dé, entonces o lo quitamos o no abrimos la unidad de aprendizaje. Así de sencillo, si es optativo, no lo abrimos. Pues fue llamada una de las investigadoras del Archivo General de la Nación para dar paleografía. No sabían ni siquiera lo que era la paleografía. Y entonces esa persona no podía ir y le dijo, Elenita, tú que eres la más jovencita y que eres la que ha empezado a leer mucho, ve a la Universidad Autónoma del Estado de México, ve unos 3, 4 meses y te regresas. Y así pasaron 55 años.
Este año nuestra licenciatura cumple 60 años. Ha llegado a ser adulta mayor. Ha llegado a los 60 años. Ha subido al 6º piso con orgullo, con gallardía. Pero el orgullo y la gallardía que lo da el haberse servido de otros, como lo fueron, como lo dijeron las compañeras anteriormente, de Jalapa, porque aparece el plan de estudios 65, me parece que no está funcionando esto. Pásame el teclado, por favor. O tú puedes pasar, por favor, Isabel. Voy a iniciar de manera al revés. Voy a empezar al revés. Antes. Es la tercera. Antes. Hay una antes, por favor. Es de lento aprendizaje, perdón, no, es antes. École. Voy a empezar al revés. Todo mundo terminamos por las fuentes. Yo voy a iniciar por las fuentes. ¿Y por qué las fuentes? Porque hablé de esa artífice que de alguna manera se involucró sin ser historiadora y le costó muchísimo el hecho de que haya estudiado. Es una lástima que no esté el compañero que estuvo en la mesa anterior y que habló de las normales, porque ella era egresada de una normal. Y entonces una egresada de una normal, ¿cómo iba a llegar a una licenciatura y abrir la boca para hacer propuestas? Bueno, pues se tomó el plan de estudios de Jalapa, después se tomó el plan de estudios de la UNAM, pero ella se dio a la tarea de buscar, de hacer, de hurgar para darle forma, y de ahí el que sea artífice de planes de estudio, para darle forma a un plan de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y entonces hace su tesis de sus estudios de licenciatura en la normal superior. Su tesis fue acerca de la enseñanza de la paleografía, pero toda la primera parte, el capítulo 1 principalmente, hace la historia de la licenciatura en Historia. Desde 1956, cuando a nadie se le ocurría que se podía estudiar historia de manera profesional. 1956 está naciendo la Universidad Autónoma del Estado de México. 1956, hoy tiene 69 años esa universidad. Pero no salieron como profesionales de la historia, sino hasta el 65, en donde se recibía el título de maestro en historia, maestro. Y desde ahí ya nos dice quiénes eran los que ingresaban a la licenciatura. Eran egresados de las normales, nada más que la normal elemental equivalía al bachillerato. Se cursaba después de la secundaria y eran 3 años. Entonces ellos alimentaban a la licenciatura. Aparte de la tesis de la maestra María Elena Briviesca, que es una joya esa tesis y hay un solo ejemplar, porque desafortunadamente ella donó un ejemplar a la biblioteca, y en las depuraciones las personas que no conocen el valor de algunos textos dijeron: esto es una tesis, es de la Normal Superior de la Ciudad de México, no sirve, y la desaparecieron. No existe, tiene un solo ejemplar ella y ella lo tiene consigo misma. Entonces lo cuida muchísimo porque además lo atesora mucho. Está nutrido de los distintos planes de estudio de la facultad, de esta ponencia, y por supuesto de una pequeña publicación que hicieron el actual doctor Carlos Herrejón Peredo y el maestro Samuel Aponte en una de las reformas a los planes.
Y entonces aquí tenemos un continuum de los distintos planes que ha tenido la licenciatura desde 1965 hasta el 2024. Está resaltado 1984. 1984 es un parteaguas. La generación del 65, la generación del 67 salieron con el título de maestros en historia. Y tuvieron, no un plan de estudios, porque no es un plan de estudios, tienen un temario con objetivo y muchos temas que eran las materias, así le llamaban, ni siquiera asignaturas de lo que iban a cursar. Pero hay algo que llama mucho la atención y ya lo citaba la doctora Pedrero. En el plan 74, que ya es facultad, en el plan 77 y en el plan 79, se hacen reformas. Las personas que se inscriben en el año 74 salen formados como un monstruo, como un profesional que tuvo remiendos. Inició con el plan 74, tuvo reformas en el 77 y sale con uno del 79. No tenía pies ni cabeza. Se encimaban talleres, seminarios, cursos, no había realmente un perfil de egreso muy claro. Hubo un trabajo muy fuerte por parte del doctor Carlos Herrejón, ya decía, y del maestro Samuel Aponte. Hubo un trabajo fuerte para hacer estas fusiones, estas modificaciones, como digo ahí. Son 10 cambios que ha tenido de manera curricular. Estos planes han pasado por el positivismo, el conductismo, el constructivismo, el cognoscitivismo y las competencias. Han estado con varios paradigmas educativos y como les digo a los estudiantes, y el fantasma del positivismo sigue rondando las aulas de nuestra universidad. Porque continúa ahí como un fantasma, pero finalmente está ahí. Y como fantasma colocó uno de los patios del edificio de rectoría de nuestra universidad, en donde estuvo la Escuela Superior de Pedagogía antes de tener un edificio en el Cerro de Coatepec. Pero bueno, si el alimento principal eran los estudiantes egresados de normal, ¿por qué ofertar la universidad estudios especializados en pedagogía, porque era Escuela Superior de Pedagogía, y en didáctica de la historia, y de filosofía y de letras también, por supuesto? Pues porque no había normal superior. Y otra vez vuelvo a decir qué terrible que no esté el compañero, porque él nos hablaba de 2 instituciones más, pero no las tenía el Estado de México. Solamente tenía la normal elemental en este bello edificio porfiriano de Art Nouveau, que es la normal de profesores. Para la década de los 70, la población de México se había disparado enormemente. Servicios educativos para primaria, secundaria, preparatoria, estaban exigiendo la formación de docentes, pero secundaria y preparatoria docentes especializados. ¿Quién los iba a especializar si no había normal superior? Pues la Facultad de Humanidades, el Instituto de Humanidades o la Escuela Superior de Pedagogía. ¿Qué les interesaba? Solamente tener terminados los estudios para subir de escalafón. Nada más, no les interesaba ni irse a investigar. Son pocos los de las generaciones 65, 67, 74 y 77 que salen a investigar, casi todos a la docencia. Por eso precisamente en el plan 84 lo que nos arroja es una tasa elevadísima de servicio a la docencia, más del 84% dedicados a la docencia. Y bueno, se tiene que cambiar de sede, ya no cabían en el edificio central y se cambian a Ciudad Universitaria, se cambian a este cerro. Atrás de este cerro está la torre que ocuparon, que ahorita va a salir un poco a lo lejos. Pero ya para 1970 vienen movimientos estudiantiles y ya pasó el movimiento del 68
y entonces de grillitos cantores no bajan a los de humanidades. Siempre grillos junto con los de economía, con los de ingeniería, con los de arquitectura. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Si la matrícula no es elevada, vamos a desaparecer. Pero algo que surge también en esta década es que convierten a la normal en licenciatura. Y entonces tienen que estudiar los 3 años de normal elemental y pueden entrar a la licenciatura. Ya no se va a aceptar a nadie con normal elemental nada más. Y bueno, pues ya tienen a la normal superior, ya no van a entrar. Y se hace un movimiento. En la licenciatura en filosofía hubo un grupo que yo no le llamo grupo, solamente pluricelular puede ser grupo, porque hay un estudiante, uno. Eso no es grupo. Y yo digo, sí, claro, es un ente pluricelular, entonces sí es grupo, ¿no? Pero de células, pero es uno. Justificación más que el argumento que dio el rector para que se cierre. En historia había un poco más. En 1974, lo que hacen es decir, van a estudiar, pero con un año propedéutico. Un año propedéutico al que entraron cerca de 100 personas a estudiar las licenciaturas que había, y para historia egresaron en el 79 9 personas. 9 solamente. En esa generación, Frankenstein, en esa generación de plan 74, 77 y 79, obligaron a hacer un año propedéutico sin valor, sin ningún valor. Un año en donde era casi con calimbo, casi con fuego, decir, váyanse de aquí. Teníamos un docente que era increíble, Manuel Velázquez, que llegaba y escribía en el pizarrón, copien y digan que entendieron. Nada, doctor. ¿Que no saben griego? Yo voy a dar filosofía. Y para filosofía había tronco básico. Para filosofía se requiere la lectura del griego y ustedes no saben leer, no tienen nada que hacer aquí. Para mañana leer Los amigos del pueblo, pero esa lectura no nos las había dado. Es una lectura de Lenin y es obligada, Los amigos del pueblo, para mañana. Y lógicamente ya en las 2 librerías que había en Toluca, conocían a la gente que llegaba a las 9 de la noche. Por favor, ¿tiene Los amigos del pueblo de Lenin? ¿Para qué los quería una persona de 18 años que había terminado la normal y que iba a estudiar historia? Pues quién sabe, 9 egresaron de la licenciatura en 1979. Y bueno, como digo, la década de los 70, aquí son datos que ya dio también la doctora de cómo empieza a cambiar hacia la tecnología educativa, hacia el conductismo y el censo de población que nos da una población impresionantemente alta, que requiere docentes en secundaria y en preparatoria que estén especializados en las distintas disciplinas. Ahí está no se alcanza a ver, bueno, ahí está la torre atrás de ese edificio, gracias, sí, está la torre en donde estuvo Humanidades, en donde estuvo en el 3er piso Historia, siempre ocupó el 3er piso hasta que tuvo un edificio nuevo. En 1974 se hizo una huelga, más adelante habrá otra huelga, pero en el 74 se hizo una huelga porque la rectoría ya no permitía que entraran los normalistas. Se hizo una huelga y volvieron a entrar, pero ya después se hizo el cambio. Él es el doctor Carlos Errejón, quien hizo reformas y sin tener él ninguno de los estudios, el maestro Aponte venía de Puerto Rico, sin tener estudios de tecnología educativa ni de conductismo, las ideas que tuvieron para la modificación de los planes fueron fantásticas, porque es un documento que nos está hablando por primera vez de un perfil de egreso. Es por primera vez de qué cosa es a lo que se tiene que dedicar y lógicamente le apostaban a la investigación más que a la docencia, pero craso error, porque la docencia
en 1984 nos demostró que más del 85% se dedicaba a la docencia. Así es que en 1984, que dije, fue un parteaguas, el rector en turno, Agustín Gasca Pliego, se fue a Europa y en Europa tuvo varios modelos de planes de estudio. Regresa a la universidad y dice, señores de Consejo Universitario, vamos a hacer cambios curriculares, pero antes tenemos que hacer una legislación en donde vengan las fundamentaciones de planes de estudio, objetivos, cada una de las partes de un plan de estudios. Y entonces este tino, porque fue realmente un tino el que tuvo en 1984, hizo que todas las licenciaturas de la universidad, todas cambiaran, pero con una base reglamentaria, con una legislación antes de echar a andar los planes de estudio. Por primera vez se hicieron planes de estudio que tuvieron entre sus páginas fundamentación, justificación, datos generales, título que otorgaba, semestres, créditos por primera vez aparecen, objetivos de carrera, de áreas, de asignatura, etcétera. Estaban apoyados en la ley. Después, uno se hizo sin ley y los remiendos fueron pobres. En el 92 ya hablaron de él, se vuelve a reformar a finales del siglo XX. Las competencias están a la orden del día en el mundo y todos los que estamos aquí lo sabemos, y empieza a haber un cambio. A diferencia del 84, en el 2002 y en el 2004 se hace distinto el plan. Es un plan que no se va a comprender lo que fue la teoría de la complejidad que está lanzando Edgar Morin. No se va a comprender. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue llenar casilleros nada más y tomar los programas del 84, hacerles así, ¡fum! Y entonces ponemos conocimientos, actitudes y valores y punto final. Pero realmente las competencias, pocas personas, y ha sido un trabajo de quienes formamos el área de docencia, de que se comprenda la teoría que sustenta un plan de estudios. Si no comprendemos la teoría que lo sustenta, podremos pararnos de cabeza, pero los compañeros no van a lograr llegar a buen puerto en los programas. El plan de estudios 2004 tuvo algo que ya mencionaban en la mesa de las compañeras de Campeche, esta parte de las áreas de acentuación y de las optativas. Las áreas de acentuación fueron muy buenas. Docencia en alguna generación fue hecha a un lado porque pues para ser pobresor yo no estoy estudiando, me voy a turismo, me voy a patrimonio, a donde no tuvieron en ese momento trabajo. El trabajo lo tenían en docencia, no hay. Y una de las fallas que tuvo este plan fueron las optativas, porque se ofertaron como ¿cuántas optativas? Muchísimas, pero nada más se abrían 3. ¿Por qué? Pues porque faltaban docentes para ello. Faltaban docentes, no había nadie preparado. Y era lo que le decía al compañero que nos habló de ciencias. Si no lo tengo aquí, pues lo busco. Ah, no, pero no son historiadores. El día de hoy mantiene el número de créditos el plan de estudios. Otra de las cuestiones acertadas fue el trabajo de titulación. Se tuvo en el 84 2 semestres para titulación, en el 2004 se tuvieron 6 semestres, es decir, 3 años, en el 2015 los mismos 6, ahorita hay 5 semestres ya en el 15. Se bajó 1 porque era anteproyecto de investigación, etcétera. El objetivo nunca se ha cumplido. Si se hubiera cumplido estaríamos con el 100% de titulación. Nunca se ha cumplido. ¿Por qué? Porque el objetivo es al término del 10º semestre, hoy del 9º semestre, el estudiante deberá haber concluido su trabajo de titulación. ¿Para qué? Para que en un ratito ya se titule. No. Nosotros empezamos con, bueno, te pongo 6, pero lo terminas el próximo semestre. Y no, se van.
Ella es una joven que estuvo en nuestra reunión de Renalica cuando estaba en los primeros semestres. El día de hoy está a punto de tener su título de maestra. Estuvo en Aguascalientes con nosotros en la Renalica. Y bueno, tenemos espacios de desempeño profesional hoy muchísimo más amplios que en 1965 o que en el 84. Hay muchísimos. A 60 años de la profesionalización de la historia en la Universidad Autónoma del Estado de México, los cambios curriculares han sido fuertes, profundos y complejos. Para el bien del estudiante, que cada vez tiene una mayor conciencia histórica, lo mencionaba la doctora Badía, y por ende un mayor conocimiento para el ejercicio profesional de la misma. Los cambios curriculares han sido integrales: preparación docente, actualización de contenidos, ajustes metodológicos y teóricos, modernización de materiales didácticos, métodos, técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje de la historia. Y por supuesto, apertura a medios digitales para la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias Gina por tu presentación. Un estudio, ¿verdad?, que complementa el anterior y que es bastante interesante porque nos muestra ese contexto en que surge la licenciatura en Historia, en que se va desarrollando, ¿verdad?, hasta el plan de 2024, 60 años. Muy bien, pues la última ponencia que tenemos en esta mesa es Retos y compromisos en la reforma del plan de estudios de la licenciatura en Historia de la UAM Iztapalapa, y está a cargo de la maestra Irma Guadalupe Cruz Soto. Irma Cruz es historiadora, realizó sus estudios profesionales en la UNAM y está adscrita a la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Se dedica al estudio de la historia de Mesoamérica, de la religiosidad y sus continuidades en la colonia. Sus investigaciones y artículos se han centrado en la medicina náhuatl de los siglos XVI y XVII, de las creencias religiosas y las prácticas mágicas. También tiene escritos sobre el ejercicio político de los cabildos indios en las repúblicas denaturales. Para su tesis de doctorado realiza un estudio de los ritos de nacimiento y las especialistas rituales nahuas. Queda entonces con ustedes la maestra Irma. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto y un honor estar presente en esta 19 encuentro de la Renalica, con todos los que nos acompañan en esta su casa, la UAM Iztapalapa. Hace un año, en 2024, se celebraron los 50 años de fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana, en 1974. Es decir, cumplimos 51 años desde que esa fecha. La licenciatura en Historia, no obstante, se consolidó casi 20 años después de esta fecha. En 1992, Historia de la UAM Iztapalapa se instituyó como licenciatura autónoma y dejó de ser una de las áreas de concentración de la licenciatura en Humanidades. Casi 10 años antes se había realizado esta propuesta, de tal forma que con la aprobación en el Colegio Académico, Historia junto a Filosofía, a Letras Hispánicas y Lingüística, conformaron las 4 licenciaturas del Departamento de Filosofía. En estos tiempos, en la carrera de Historia, se pretendía que el alumnado obtuviera una sólida formación en el área de la investigación histórica, más que orientada hacia un posible futuro docente. Se ampliaron los cursos en Historia de México y de América Latina, así como materias relacionadas con historia antigua. Después de varias adecuaciones y evaluaciones, en 2003 se formó una comisión que inició trabajos y 5 años más tarde, en 2009, se realizó una primera reforma del plan de estudios. Ahí está. Ay, perdón, la pasé. Ahí estamos. Ese es nuestro actual plan de estudios. Este plan, que es el que ustedes pueden apreciar, significó una modificación relevante, en particular en el área de integración, que ustedes pueden ver del lado, no tengo para señalar, pero el cuadro del lado izquierdo, y para ampliar las opciones de egreso para el alumnado.
Se consideró que la preparación en los campos de trabajo del profesional de la historia debían diversificarse para enfrentar los retos del mercado laboral. A la preparación en el ámbito de la investigación histórica se sumaron nuevas opciones: didáctica, difusión de la historia y fuentes. Si ustedes ven en el mapa, tenemos ese orden del trimestre primero al 12º en la primera columna vertical, y en la columna del extremo tenemos cada uno de nuestros trimestres. Nosotros trabajamos el primer ingreso, cada primer trimestre de año estamos en otoño, como ahora, que en octubre iniciamos primer ingreso. Por eso las materias que están en la parte de arriba, la primera línea horizontal de cuadros horizontales, son las materias que actualmente se imparten en primer ingreso, y ellas se corresponden a todos los otros trimestres que tienen otoño. Bien, de esos 4 factores que fueron básicos para implementar este plan de estudios, que ya mencionó nuestra compañera alumna también de la UAM, Stephanie, qué gusto. Me quiero centrar, bueno, que lograr flexibilidad curricular, corresponsabilidad, habilidades básicas y vinculación entre docencia e investigación. Como justamente en el plan original no estaba tan centrado en la cuestión de la docencia, y ahora se involucró también un área de integración, o que llamamos terminal, en docencia, pues habría que fortalecer esta misma habilidad, pero a través del propio profesorado. Es decir, la experiencia del profesor como investigador que lleva a las aulas, como docente, esa formación. Porque si ustedes se dan cuenta, en todo el pensum no tenemos materias que tengan que ver con formación didáctica de docencia, difusión o divulgación de la historia. Bien, en 2025 nosotros hicimos en este año, justamente en este año, tuvimos la intención, se nos también conminó a lograr hacer una reforma en el plan de estudios, y en este año se formó un comité en la licenciatura en Historia. Recibimos documentos que había elaborado la coordinación de la licenciatura. Por ejemplo, ¿qué elementos teníamos que considerar para la actualización del plan? Por supuesto, que fuera acorde al modelo educativo de la UAM, de la metropolitana, que se conoce como MACA, Modelo Académico de Construcción Colaborativa de Aprendizaje. Desarrollar también habilidades y competencias para aprender, para la vida y para el trabajo, y lograr que el alumnado tuviera corresponsabilidad en su formación profesional. Lo que tuvimos también como materiales, el punto de partida fue un análisis amplio de planes de estudios, de nuestro plan de estudios, primero que nada, con encuestas a alumnas y alumnos, a egresadas y egresados, a profesores de nuestra licenciatura. Y también había análisis comparativo con otros planes de estudio del país. Por último, estadísticas aplicadas al alumnado, procedencia, deserción, egreso. Esos elementos logramos distinguirlos en esas encuestas, en esas estadísticas, perdón. Ahora, de esos materiales traje algunas cuestiones que pueden ver lo que los alumnos y las alumnas analizan, pero también ven que hay debilidad en las UEAs, que eso significa Unidad de Enseñanza-Aprendizaje, que son las materias del plan de estudios, que no están presentes o que están de manera, digamos, muy poco clara o muy precisa, o de manera, digamos, parcial, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, que los alumnos solicitan más estudios sobre género, más
tener más conocimiento sobre cuestiones de género o de arte o de Asia y África, cuando tenemos, bueno, un poco de Asia y África, porque somos digamos, de nuestras licenciaturas, las que originalmente incluimos o se incluyeron los profesores que diseñaron el plan, incluir a materias sobre estos continentes. Y, por ejemplo, paleografía, algo muy importante, o conocimiento sobre museo y curaduría, de didáctica y de docencia, fundamental. ¿Por qué la didáctica y docencia se vuelve a tomar ahí en consideración? Porque obviamente en las estadísticas de egreso, la mayor parte de nuestros alumnos se insertan al mercado laboral docente, en la educación básico-media. Fomentar más la interdisciplinariedad. A mí me parece que eso es muy importante que los alumnos están señalando. Tenemos que estar más al día fuera de nuestros presupuestos conceptuales en historia, sino también mirar hacia otras disciplinas como la antropología, la sociología. Y el trabajo en archivo también muy importante, una formación mayor en ese ámbito. También, bueno, vimos las sugerencias de los egresados, que UEA, materias consideran que deberían de incluir un nuevo plan de estudios. Fíjense, están llamando la atención sobre Latinoamérica y especialmente ahí hay alguien que dice Caribe, ¿no? Estamos en un huracán, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando en Jamaica y en Haití, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está Haití? De repente no lo vemos. Y bueno, otra vez didáctica, género, patrimonio histórico, arte, entre ellas, ¿no? Y después vienen las opiniones de los profesores. Por ejemplo, es interesante que dicen, las UEAs deben estar orientadas, nuestro plan de estudio, justamente al área terminal, es decir, reforzar la parte de técnicas de investigación o más bien bajar hacia lo práctico, hacia prácticas docentes de divulgación de archivo. Por ejemplo, también, ¿por qué hay idiomas básicos que tienen que aprender los alumnos, pero no hay una sola lengua de origen indígena? Cuando tenemos alumnos que vienen de otras de poblaciones indígenas o que queremos estudiarlas también. Y nos ponen letreros en inglés en esta universidad. Si tenemos alumnos que tienen procedencia náhuatl, zapoteca o mije, ¿por qué no les ponen letreros en estos idiomas en esta universidad? Por ejemplo, comunicación oral y escrita, redacción de textos académicos, algo muy importante que tendríamos que hacer durante toda la licenciatura, que podamos tener una formación mejor para nuestros alumnos, o guiones, por ejemplo. Y luego las sugerencias de los profesores en relación a mejorar el perfil de egreso. Bueno, ahí está, por ejemplo, pensar, leer, escribir, hacer mejores conexiones en procesos históricos, conocimiento general de historia considerando programas de secundaria y de preparatoria, porque es ahí donde se insertan nuestros alumnos, y prácticas de campo, prácticas profesionales, eso también parece que es importante, ¿no? para lo que hemos considerado. Y luego nosotros, con mucha dificultad, logramos elaborar algunos iniciales documentos de trabajo. O sea, estamos pues en este proyecto de reformar nuestro plan de estudios. Y se hicieron otra vez análisis comparativos de planes, colocando nacionales y de fuera, también de Latinoamérica, objetivos de la licenciatura, perfil de ingreso y egreso, qué están ofertando otras universidades, qué es lo que nosotros queremos para la nuestra, ¿no? Y esbozos también de objetivos y de perfil de egreso, en eso nos hemos tratado de centrar. Y además fuimos a un curso taller sobre justamente perfil de egreso, con asistencia de algunos de los miembros. Muy bien, nuestros planteamientos, nuestros
polémicas, las discusiones que hemos tenido en las sesiones de trabajo, bueno, tenemos muy claro que no debemos obviar que nuestra universidad está ligada a una población determinada que ingresa en nuestro plantel. Es decir, una población con limitado nivel socioeconómico, con una procedencia de zonas conurbadas, es decir, nuestro alumnado puede hacer 3 horas de camino o más para llegar a esta universidad. ¿Qué queremos que impulse nuestro plan de estudios? Bueno, obviamente, alumnos con capacidad de análisis, con sensibilidad, con comprensión a problemáticas sociales, con apertura, respeto a la diversidad, pensamiento crítico. Hemos hecho mucho hincapié en ello, ante procesos históricos y globales de larga duración. Para nosotros se ha hablado de que es muy importante tener conciencia de la función social que tenemos como historiadores en el tiempo presente ante problemáticas que a veces escapan de nuestro propio ámbito disciplinar, como el racismo, la desigualdad social o la violencia estructural. También hablamos de temáticas que deberíamos implementar, como algo que empezó un nombre, se deslizó un nombre, Historia de la Construcción de Occidente, América, Invasión, Colonización y Resistencias. Actualizar obviamente Asia y África, África contemporánea, colonia, independencia, resistencias, o sea, estamos con esto que les podría haber planteado mejor el profesor Marco. Evitar sesgo eurocentrista en nuestro plan de estudios y hegemónico. Pensar América, Asia y África antes del colonialismo. Para nosotros es muy importante esta también la parte de la función social y de que tengamos capacidad y decisión, si así nuestros alumnos lo consideran, de intervenir en procesos sociales de México y el mundo. ¿Cómo? Dijéramos, por ejemplo, la demanda campesina de hace unos días de dejar los granos básicos fuera del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. Es algo que se está discutiendo ahora y que a todos nos compete, porque de eso depende nuestra autonomía alimentaria, que está cada vez más en riesgo. Bueno, las problemáticas del siglo XXI que no están consideradas en el actual plan y que debemos incluir, ¿no? Que estamos solamente mirando siglo XX y hacia atrás. El cambio climático, o sea, lo estamos mirando hoy, ¿no? En estos huracanes y lloviznas y lluvias torrenciales y lo que pasa en Poza Rica, lo que está pasando en el Caribe. Mercado mundial, violencia y crímenes de Estado, desapariciones forzadas, cosas de nuestra actualidad, ¿no? Y ante eso, pues la resistencia y los movimientos sociales. Obvio, ante megaproyectos capitalistas, conflictos sociales y medioambientales, la resistencia y la defensa del territorio desde los pueblos originarios y las poblaciones afrodiaspóricas, las alternativas al desarrollo, desde, por ejemplo, el concepto de buen vivir. Y pues posturas o qué sucede cuando hay una pérdida cada vez mayor de elementos culturales y lingüísticos, por ejemplo, debido a la migración o al racismo. O sea, hablar de posiciones antirracistas desde la lingüística y la antropología con otros especialistas, como el caso de las feministas y excelentes especialistas como la lingüista Yasna Aguilar, de origen mije, o Aura Cumes, de origen cachiquel, antropóloga. ¿Por qué no hablar de decolonialidad y de crítica al eurocentrismo? ¿Qué pasa con los movimientos autonómicos y los procesos identitarios?
Hablemos de colonialismo, sí, del siglo XVI, pero también de colonialidad. Y ahí debemos conocer los presupuestos y las propuestas desde América con alguien como el gran antropólogo peruano Aníbal Quijano, al que le debemos el término modernidad, colonialidad. Y bueno, ha habido propuestas de que implementemos un taller en los primeros trimestres sobre violencia patriarcal y mandatos de masculinidad y de feminidad. Bueno, la asesoría de la especialista, bueno, fue tremenda, ¿no? Ahí está nuestra propuesta, ya nos dijo, nos falta coherencia, cohesión en el diseño del plan de estudios, objetivos, hay que incluir la visión formativa, desagregar hacia los objetivos particulares. Después, pues nos diagnosticó nuestros trabajos iniciales, nos falta estructura, sistematicidad en el proceso, hacia dónde enfocamos el conocimiento de la historia que queremos enseñar en esta licenciatura, qué pasa con nuestra dimensión ética en el plan de estudio, y la problemática de nuestra licenciatura para hacer el cambio de este plan de estudios. Bueno, debemos restar tiempo de nuestro trabajo de docentes de investigación para las labores del comité, para conformar grupos de trabajo con muy pocos miembros. Porque hay que hacer trabajo colegiado y colectivo. Eso no se logra si no hacemos ese trabajo y solo somos 6 personas quienes nos dedicamos a esto. ¿Por qué? Porque la licenciatura trabaja con un número muy limitado de su profesorado. Tenemos 11 plazas con convocatoria publicada desde hace un año y pues no se han realizado esos concursos. 5 plazas más tenemos que perfilar, una por defunción y 4 por jubilación. La edad también nos lleva, ¿no? En esta ocasión, en el que la unidad Iztapalapa es honrosamente la sede del 19 encuentro de la Renalica, consideré que era importante mostrar un breve panorama de los trabajos iniciales de este comité, de los compromisos que implica esta sustancial modificación y de los retos que enfrentamos en aras de intercambiar experiencias con nuestras y nuestros distinguidos visitantes. Pues bien sabemos que muchos de ustedes llevan ya un largo camino andado en un trabajo tan complejo como arduo en los planes de estudio de historia ante los nuevos tiempos. Un momento, por favor. Ya se me perdió mi hoja. Acá está. Ese conocimiento que queremos que adquieran nuestros estudiantes, más amplio y profundo, como diría Marc-Bloch, en todos sentidos, pero apelando a que idealmente nos formamos como humanistas, tendría que llevarnos a pensar sobre todo en nuestros alumnos y alumnas, que tengan algo más que un futuro desalentador que se avisora distópico, sino anclarnos también a nuestras utopías y, ¿por qué no?, a un futuro esperanzador y un presente en el que podemos intervenir con nuestra propia agencia, no solo como individuos, sino sobre todo a partir del trabajo colectivo y comunitario fuera y dentro de nuestras universidades, en nuestra sociedad actual. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Irma, por la presentación de este análisis que haces en torno al tu programa de estudio de esta licenciatura en la UAM Iztapalapa. Pues hemos escuchado esta mesa, ¿verdad? 4 ponencias muy ricas en información que nos invita a mirar a nuestras licenciaturas a partir de su creación, de su propia historia, para ir replanteando, ¿verdad?, nuestros programas de estudios, nuestros planes, con el propósito de enfrentar precisamente estos retos y desafíos que enfrentamos en este siglo XXI. Vamos a abrir un espacio de preguntas, de comentarios, si ustedes tienen alguna duda, algo que quieran externar, pues con gusto nuestras ponentes darán respuesta. Antonieta. Yo sin duda una felicitación para todos, pero me gustaría
para todas, perdón. Pero me gustaría en particular preguntarle a Stephanie sobre estas diferencias que has encontrado en este currículum oculto y las expectativas, porque realmente lo que nos diste fue como muy poco, pero ¿qué otros factores están interviniendo en estas diferencias entre lo que pensamos los docentes, pero desde la expectativa también de los alumnos? ¿Cuáles son estas otras pues grandes abismos que hay entre nosotros, estudiantes y docentes? Y para nuestras compañeras del Estado de México, me pareció sumamente importante esta visión de que como cuando se aleja hay una revaloración sobre el trabajo que cuando no se está, ¿no? Esta revaloración que hacen los egresados, ¿qué implica? ¿Es más bien una vía de la generación y el avanzar en la madurez de las personas? ¿O pues si puede haber algún otro factor, ¿no? Ahí que esté incidiendo. Gracias. Bueno, voy a… Sí, gracias. Dentro de otras tensiones, aparte de las expectativas que tenían los alumnos, es que no recuerdo si lo comenté, pero el que los alumnos tengan esta expectativa de que el docente tiene que ser duro, tiene que… dentro de una entrevista me comentaron esto, que había muchos alumnos que esperaban que el docente incluso los llegara pues a humillar hasta en el salón, ¿no? Porque era una parte, el reforzar esta parte de es duro conmigo y es exigente porque pues me está formando como historiador, me está formando como alumno universitario. Esa es una de las tensiones que se detectaron. Y también el de, que fue un factor importante, es el de la salud mental de cada alumno. Hay muchos alumnos que todavía no se sabe, habría que buscar estudios si posterior a pandemia están padeciendo estas situaciones mentales, pero al menos aquí en Guam Iztapalapa, que se tiene un servicio muy vago, no es tan profundo esta atención de salud mental. Muchos alumnos no saben cómo lidiar con esta parte y tienden a abandonar. Aquí en Guam Iztapalapa se tiene hasta semana 5 para poder dar de baja estas unidades de enseñanza. En caso de que el alumno crea que no la puede pasar, puede darlo de baja. Sin embargo, estas cuestiones de salud mental tienden a que el alumno crea que sí puede lograrlo, porque es parte de, ¿no? O sea, está muy estigmatizado todavía esta parte de la salud mental que, o sea, ¿cómo por estar triste voy a dar de baja una materia? Mejor lo intento. Y es cuando se tiende a acrecentar estas no acreditaciones, porque se cree que la salud mental todavía no es parte de nuestra canasta básica, ¿no? Pero que es algo que se ha pues acrecentado a raíz sobre todo de la pandemia. Bueno, en relación con el paso de los años, lo que pasa es que aquellos maestros, aquellos estudiantes que se entran a un posgrado, primero entran porque quieren, no porque la vida los lleva a. Entran porque quieren y se prueban a sí mismos. Entonces, el probarse a sí mismos les da por resultado darse cuenta que, por ejemplo, en teoría de la historia estaban muy bien, que tuvieron muy buen maestro. Ese maestro que odiaron en su momento lo tenían y era muy bueno. ¿De acuerdo? O aquella materia, o aquella maestra que era muy exigente, que inicialmente la consideraron intolerante, los preparó para la vida, ¿no? Entonces empiezan a hablar del acompañamiento que quisieran a través de los que fueron sus maestros. Pero también tenemos aquellos que entran a las certificaciones, que entran no por modus propio, sino que entran
porque el mercado les está pidiendo la certificación y para permanecer se tienen que meter esos estudios que dejan mucho que desear. ¿De acuerdo? También otra cosa muy importante es que con el paso de los años, o sea, yo dejo de ser tu maestro, dejo de ser tu autoridad. Ya no soy tu autoridad, ya no te persigo ni nada. O sea, ya me doy cuenta qué fue mi responsabilidad y qué no fue. En particular, a mí me gustaría nada más tocar el caso de un alumno. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener en aulas un libre pensador, literalmente un libre pensador, que se llama Martín Álvarez. Este muchacho, para la universidad, en su momento como estudiante, fue una pesadilla. Fue una pesadilla porque era un muchacho muy politizado, de diversos, o sea, nunca sabía uno qué iba a pasar. De repente en los consejos académicos le ponía al director una canasta de huevos, o sea, podía hacer cualquier cosa protestando, pero o sea, se formó, hizo la licenciatura, la maestría y el doctorado, y es el único alumno, y yo creo que el único de todos los que pudieron ser maestros, que él no es maestro, que tiene un libro con Elena Poniatowska. O sea, se formó solo. Y él hizo comentarios muy duros, pero dijo, cuando me metí al posgrado, la sorpresa es que yo sí daba la talla. Pero se forman solos, esos se forman solos y uno pues tiene la oportunidad, el privilegio de acompañarlos en la vida. Esa es la verdad. Entonces, el alumno no es el que no tiene luz, tiene más luz de lo que nosotros podemos ver y nos reconoce cuando se refleja, pero necesita ser adulto. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Jaime. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a todas las ponentes. Nos han dado una cátedra muy completa de cómo están funcionando sus programas educativos. Y esto, pues, me lleva a meditar, a reflexionar lo que tenemos en el estado de Guerrero. Yo creo que yo enfocaría dos puntos, pondría 2 puntos sobre las IES. El primero, ¿qué hacen nuestras licenciaturas frente a la desaparición de la República? Ya no somos República, ya perdimos un poder. Es más, ya perdimos 2 poderes. Tenemos otra vez, no a Santana, pero también tenemos la ley del caso. ¿Qué hacemos los historiadores frente a esta problemática que aparentemente es un asunto político, que el día de mañana va a ser historia política, pero que el día de hoy es una realidad lacerante que impide que se realicen los procesos educativos en las universidades, en las escuelas, en las instituciones, desde básicas hasta superior? ¿Cómo estamos asumiendo nosotros ese problema? ¿De una manera ideológica, de defender nuestros puntos de vista políticos frente a otras personas que piensan diferente? ¿Qué hacemos los historiadores para reflexionar en este proceso que ha lacerado a la República? Ya no somos República. Eso creo que no hay mucho que agregar. Por otro lado, el control que tienen el grupo del poder se asimila también, se replica en algunas instituciones como en la Universidad de Guerrero. Nosotros tenemos un rector que va por la 3ª reelección. Hay un conato ya muy fuerte, un gran divisionismo en la universidad que se opone a las reformas últimas en donde el rector propone su ampliación de 4 a 6 años porque ha convertido a la universidad en una universidad partido. Él piensa que puede replicar algunas actitudes que se han visto en otras universidades, no sé si la de Guadalajara, pero quiere que los periodos sean de 6 años. Y eso precisamente lo hace, dijéramos, bueno, para el próximo periodo. Él termina en el 27, pero amplía su propio periodo 2 años más,
para llegar al momento en el que se van a elegir gobernador del estado. Entonces él quiere brincar de la rectoría a la candidatura al gobierno del estado. Y por eso está ampliando su periodo de rector. Entonces a esto se ha opuesto un grupo numeroso de académicos, unos abiertamente y la mayoría en silencio porque el control es absoluto. Nada, ahí sí que no se mueve una hoja sin el beneplácito del señor rector. Entonces, el control es desde los sindicatos, los docentes, los estudiantes, no se diga. Ha desaparecido la federación estudiantil, ya no hay federación estudiantil, solamente hay casas de estudiantes para acoger estudiantes que llegan con escasos recursos y que es una medida de control. La cuestión de los estímulos también es otro, es el palo y la zanahoria para los docentes. Las plazas que se jubilan ya no se regresan a su lugar de origen, se le dan a los amigos en otras instituciones, en otras áreas. Entonces la universidad ahora se ha pegado demasiado o totalmente a los dictados de la SEP, porque quiere estar bien con ese partido para que lo postule para gobernador. De tal manera que ahora, por ejemplo, si le dicen, no estás en la media de toda la de titulación, tus egresados están atrasados. Y estábamos hace unos años sobre la media en titulación. Pero ahora, como le dijeron que estábamos bajando, bueno, pues entonces dice, bueno, pues que desaparezca la titulación, que el Consejo Universitario apruebe que los estudiantes que tengan un 8 de promedio, al otro día vayan por su título a la administración. Entonces, los maestros que impartimos seminarios de investigación, pues ya no le encontramos sentido a impartir esos seminarios, porque sabemos que es un trabajo y nada más que se va a usar para que el estudiante tenga un 8, va a buscar su 8 por lo menos, pero no va a ser una tesis. Aunque si quiere continuar sus estudios en maestría, ahí le van a pedir tesis. Entonces, ya todos los maestros nos quedamos con las tesis, con los trabajos avanzados, con los estudiantes en el cajón. Porque 5 tesis, por ejemplo, que yo tenía terminadas, ya los estudiantes prefirieron ir al día siguiente a presentar su certificado y con eso le dieron el título. Entonces ya la investigación no existe en la universidad, a pesar de que es una de las actividades sustantivas. El plan de estudios dice que son las actividades sustantivas, la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. Entonces, la investigación ha quedado fuera de las actividades primordiales de la universidad. Se lo hemos planteado al director de investigación y posgrado y dicen, no, pues está mal, pero no hacen nada. Todo el mundo tiene miedo de contradecir al rector, porque van a perder sus canonjías, sus puestos, sus privilegios. Y entonces, esa es una de las cuestiones que están ahorita privando, pero que muchos maestros lo han visto como algo bueno, es una reforma que acordó el Consejo Universitario. Y ahora el pleito ya se centró más en la prolongación del sexenio que quiere ejecutar este rector. Entonces, realmente en esas condiciones, los planes de estudios que en las academias pues, se discutían, como lo estamos escuchando con ustedes, que se analizaban cuáles eran las asignaturas que debían prevalecer y cuáles no. Bueno, pues ahora se toma casi por votación. Entonces, realmente es una tristeza ver cómo la universidad, cómo nuestro programa ha venido en declive. Nosotros tuvimos la mejor época cuando fue el rector Jaime Castrejón Díez. No sé si aquí lo recuerden en la UAM. Después ahí llegó Rosalío Güences Reza por el secuestro de Castrejón, por Genaro Vázquez. Y Rosalío Güences Reza fue 3 veces rector, pero dejó siempre un periodo intermedio y después regresaba.
Y ese señor ya lleva los 3 continuos, superó a su maestro. Bueno, dice que fue su maestro, pero no creo. Entonces la Universidad Pueblo, que es la que empezó a exigir presupuestos secuestrando autobuses, que fue la escuela de la Normal de Ayotzinapa, todas las actividades que realizan los estudiantes de Ayotzinapa, pues ahí los aprendieron en la universidad, desde 1984 para acá. Y ahora es un problema grave que tenemos, no solamente por lo que implica la desaparición de los estudiantes, que todo el mundo lo reprueba, pero por todas las actividades que hacen, que dañan el patrimonio, que dejan en la calle a medio mundo, ambulancias, estudiantes, niños, jóvenes, mujeres, comerciantes, secuestran camiones, bueno, en fin, ustedes deben saberlo por la prensa. Entonces, tenemos un estado ingobernable, a pesar de la publicidad y todo lo que se diga. Acapulco se ha venido hacia abajo, de ser el puerto maravilla, el puntero de los recursos del Estado, porque se apostó al turismo como recurso para sostener a la entidad. La minería, que era el otro puntal, pues también se ha visto afectada por el crimen organizado, que ya también ha intervenido allí. En fin, las remesas, ustedes saben cómo está el problema, que ya los han grabado y todo lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, esos últimos 25 años de lo que hablaba la doctora. Jaime, lamentablemente te tengo que termino mi cortar porque hasta las 6 tenemos el espacio, me acaban de Nada informar. más, ya estaba terminando con lo que decía la maestra. ¿Qué hacemos los historiadores con esos 25 años? ¿Qué está pasando en estos 25 años y cómo nosotros lo vamos a incorporar a nuestros planes de estudio? Si es que somos historiadores críticos o si queremos formar estudiantes críticos. Nada más. Gracias. Muy bien, pues yo considero que desde siempre las prácticas políticas gubernamentales siempre han incidido en nuestro quehacer, en las universidades, en la educación, en menor, mayor medida. Creo que siempre hay una repercusión, ¿verdad? Yo creo que la importancia de recuperar la historia como necesaria para una sociedad en desarrollo, en crecimiento, es vital, ¿no? Entonces, pues tenemos mucho por hacer todavía, ¿verdad? Precisamente nuestro tema de este encuentro es frente a los desafíos del siglo XXI, entonces tenemos mucho por hacer, ¿verdad? Y bueno, es una tarea que nos compete a nosotros como profesores investigadores, pero también esa concientización que debemos de hacer hacia nuestros estudiantes, hacia nuestras autoridades, ¿verdad? Entonces, pues yo les agradezco mucho su atención, su estancia, su permanencia en esta área y muchas felicidades a todas las ponentes de esta tarde y con esto cerramos esta mesa y este día de trabajo. Muchas gracias. Recording stopped.